Hola a todos, bienvenidos. Estamos aquí en el Museo del Atlántico, en el Palacio de la Cultura del Departamento del Atlántico, para hablar de patrimonio. Y cuando vamos a hablar de patrimonio, tenemos unos invitados muy especiales en nuestro primer conversatorio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a trasladarnos con sus historias, con sus relatos, con su testimonio a Soledad, sí, a esa tierra. ¿En qué piensan ustedes cuando hablamos de Soledad? Tal vez piensan en Butifarra o en la iglesia maravillosa que nos recuerda a San Antonio de Padua, o hay una música y una melodía por ahí que conquista el corazón. Pues sí, ellos son Rubén, Armando, Hugo y Fernando. Y en esta hora vamos a hablar con todos ustedes sobre el patrimonio cultural de nuestro departamento, específicamente el del municipio de Soledad. Vamos a hablar de la Butifarra. Aquí por eso nos acompañan Hugo. Muy buenos días, Hugo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y contarnos y compartir con nosotros tu relato de cómo la Butifarra es patrimonio del Atlántico, de Soledad y del mundo. Muy buenos días. Mi nombre es Hugo Nicolás de la Hoz Gutiérrez. Vengo de un legado de mi abuelita Isabel II Alvarino, que nació en 1901 y murió en el 2002. 101 años. Eso quiere decir que la Butifarra entonces nos da la fórmula de la eterna juventud. Amén. Sí, señorita. Entonces, mi historia de la Butifarra nace con mi abuelita, que dejó ese legado, y ya vamos en 4 generaciones. Nuestra Butifarra identifica a nuestro municipio Soledad, conocida mundialmente por su Butifarra, y tiene el nombre de Capital Mundial de la Butifarra. Así es, Capital Mundial de la Butifarra. Bueno, usted tiene ahí una camiseta donde dice 103 años de tradición, las Butifarras de Hugo. A esta hora uno le va dando como un poquito de hambre, pero pasemos de la pelotica a Rubén, el famoso Monza, Rubén Monsalve. Cuando ustedes escuchen Monza, cuando ustedes escuchen Butifarra, hay rostros, y los rostros son gente como Hugo y como Rubén, que mantienen vivo nuestro patrimonio. Vamos a arrancar por el patrimonio gastronómico de nuestro departamento y por el patrimonio gastronómico de Soledad. Monza. Muy buenos días, yo soy Rubén Darío Monsalvo Lascano, soy hijo adoptivo de Soledad, pertenezco a la tradición de Hugo de la Hoz porque yo aprendí con un nieto de la señora Segunda. Me he dedicado a la Butifarra porque por situaciones de trabajo me vi la necesidad de inventar y me inventé la Butifarra, la que yo produzco, pues. La Butifarra Monza tiene 23 años. Hemos tratado siempre de conservar la tradición de Hugo y con respeto a la Butifarra, al producto, lo tratamos como merece, con cariño, con respeto, para tener siempre un buen producto, que es el que le brindamos a todo el público que consume. Fíjense lo que acaban de decir tanto Hugo como Rubén, y de eso se trata el patrimonio. Pasa de generación en generación. Rubén aprendió de un nieto de Isabel II Alvarino. Isabel II Alvarino, que no se nos olvide ese nombre, porque es que hoy queremos en estos conversatorios precisamente ir a esos nombres, ir a esa historia, ir a ese patrimonio. Isabel II recibió una receta, bueno, dicen los libros de historia, dicen la tradición popular, que esta receta, ¿no?, es una derivación de ese paso de los españoles en el territorio americano. Cuando alguno tenga la oportunidad de ir a Europa, encontrará las génovas, que son unos productos muy parecidos, y aquí llegó ese producto, pero luego ese producto se hizo de este territorio y se hace del territorio y se convierte en un patrimonio, porque gente como Isabel le mete su ingrediente, le pone su toque, y luego de generación en generación va pasando, y tan pasa de generación en generación que no solamente somos conocidos, y ya vamos a hablar de esa receta y vamos a hablar de ese emprendimiento, no solamente nos conocen por ser la tierra de la Butifarra,
por cómo sabe la butifarra, sino porque hay alguien que decide inmortalizarla en una canción. Dios mío, gracias Diana por la invitación. Para mí es un honor estar aquí junto con ustedes, representando también lo que dejó mi abuelito, a él la abuelita, y él hace parte, digamos, de esa herencia que dejó la señora segunda. Y bueno, mi abuelito, el maestro Pacho Galán. Así es, estamos aquí con el heredero de Pacho Galán. Podríamos decir que Soledad tiene banda sonora y la banda sonora es el merecumbé, pues el hombre que decidió unir unos ritmos y hacerlos fusión hace muchísimos años, antes de que comenzáramos a hablar de la fusión, es Pacho Galán. Armando Galán es su nieto. El merecumbé es esa fusión que tú acabas de decir entre el merengue que se toca en las poblaciones que se encuentran asentadas en la ribera del río Magdalena y la cumbia, pero no cualquier cumbia, la cumbia de nuestro Soledad, la cumbia del departamento del Atlántico. Esa cumbia que se toca en Soledad, eso fue lo que hizo el maestro. Acucioso de buscar nuevas sonoridades, cogió ese merengue y la cumbia y la fusionó. Ese es un matrimonio, ¿no? El matrimonio del merengue y la cumbia, y dio a luz un hijo que se llama el merecumbé. Más adelante vamos a hablar un poco del merecumbé y vamos a explicarle a la gente y vamos a hablar del festival, pero ahora yo quiero hablar de la butifarra de Pacho. Uy, la butifarra de Pacho es un tema que, fíjate que el maestro se molestó cuando salió ese tema, porque ese tema inicialmente se llama el brazalete, ¿sí? Y la amistad de Billos con Carlos Vidal, Billos Caracas Boy, el maestro Luis Frometa, vino a Soledad, y como era tradicional que llegaban a las casas de los soledeños se les brindaba butifarra. El maestro le brindó butifarra a Billos y Billos, al probar ese producto que no lo conocía, le llamó la atención y se lleva esa idea a Venezuela y escribe con Carlos Vidal la letra de la butifarra de Pacho. Si vas a Barranquilla con tu costilla, bailar en carnaval. Si vas a Barranquilla con tu costilla, bailar en carnaval. Pregunta por Pacho Galán, que es un amigo de verdad. Entonces viene el coro, la butifarra de Pacho, la butifarra Galán. Entonces el maestro dijo, pero ¿cuál butifarra? La butifarra no es mía, ¿cómo así que? Y se molestó mucho. Resulta que el maestro Pacho no dimensionó que ese tema sería uno de los temas tradicionales y que más le piden a la orquesta del maestro Pacho Galán. Y es gracias a Isabel, y es gracias a Hugo, y es gracias a Rubén que un producto, un alimento, un embutido como la butifarra se convierte en patrimonio y además se vuelve una marca identitaria, y tan se vuelve marca que hay una canción que habla de la butifarra de Pacho Galán. Pero bueno, yo quiero que me cuente, Hugo, cómo era Isabel, cómo Isabel pasa de generación en generación a toda su gente el truco, el secreto, la receta de la butifarra que hoy nos tiene con la boca hecha agua. Sí, gracias a mi abuelita Isabel II Alvarino Suárez, que era una mujer emprendedora que desde muy temprana edad, a sus 17 años, se emociona el corazón porque es que esto es, el patrimonio no solamente, muchísimas veces creemos que es la historia, que son las edificaciones, el patrimonio es lo que tenemos en el corazón, el patrimonio es esos saberes ancestrales que se pasan de generación en generación, que Isabel, donde esté en el cielo, estará feliz y emocionada de ver cómo Hugo, después de tanto tiempo, se sigue conmoviendo y se sigue emocionando. Si el patrimonio no nos emociona, entonces no es patrimonio. Hugo, un viva por Isabel. viva mi abuelita Isabel. Viva. Entonces continuó con la historia de mi abuelita. Ella a la edad de 17 años aprendió este arte de la culinaria soledeña, como es la butifarra soledeña, que hoy en día es un patrimonio cultural, histórico para nuestro municipio. Se dedicó tanto a la butifarra que trascendió mundialmente el mundo entero. Nuestras butifarras han trascendido tanto que han viajado por todos los países del mundo gracias a ese amor,
a esa dedicación, a esa perseverancia, que ella nos enseñó a amar lo que hacemos. Isabel II Alvarino nos dejó este legado con el propósito de expandirlo a través del mundo entero como una insignia netamente soledeña, una insignia que nos enorgullece a través de nuestras generaciones. En mi caso particular, ya somos 4 generaciones, mi abuelita, mi mamá, mi persona y mis hijos, que también heredaron ese amor por ese producto terminado como es la butifarra. Y nos sentimos muy halagados, muy orgullosos de ser soledeños y que estos espacios que nos brindan para mostrar nuestra identidad, nuestra cultura, nuestra tradición soledeña. Gracias por esta invitación que nos engrandece y nos hace conservar nuestra cultura, nos hace engrandecer este producto a nivel mundial y que gracias a ese merecumbé, a ese legado que nos dejó Pacho Galán con la butifarra de Pacho, como lo decía su nieto, nuestro amigo Armandito, es algo que nos engrandece como soledeños, algo que tenemos que conservar para un mejor futuro de nuestras próximas generaciones. Porque han pasado más de 100 años y la butifarra sigue presente, porque son centenares de familias las que viven en soledad alrededor de este producto. Y bueno, aquí Hugo, al borde de las lágrimas de emoción, comparte con nosotros el valor del patrimonio. Pero si bien es cierto, y ahorita vamos a hablar de eso, de que la butifarra se deriva de un producto español que llega al territorio y miren cómo trasciende, también pasa algo muy importante con un personaje que va a rescatarnos de los españoles. Fernando, ¿por qué y quién de manera muy especial dejó legado también en Soledad? No, definitivamente, y te agradezco esta oportunidad que nos brinda, y reconocimiento, estaba hablando con Armandito, Soledad sigue siendo una cantera de la cultura de la ciudad. Definitivamente este legado de la butifarra, este legado de la música, el legado de la décima, el legado del porro, el legado de la forma del hablao, porque soledeños tenemos un hablao, el arajo. ¡Arajo! El arajo, nosotros somos arajo. Es un legado que tiene sus raíces en la etapa de la colonia. En aquel momento nosotros éramos corregimiento de la provincia de Cartagena y Soledad como sitio de libres. ¿Qué sitio libre? El sitio libre es un sitio donde vivían todo el mundo. Aquí la corona no tenía su influencia. Era un puerto de negrero, un puerto de contrabando. Soledad siempre es un puerto de contrabando, lo mismo casi todo el departamento del Atlántico, pero que como era un sitio de libre, llegaron catalanes libres, campesinos. Los catalanes llegaron, llegaron campesinos pobres, llegaron campesinos españoles pobres, llegaron los negros que se liberaban de Cartagena, llegaban los indios de Malambo, porque nosotros también éramos Malambo, o sea que era un sitio, así como es Soledad, que creciendo, y resulta de que Soledad logró, en la etapa de la colonia, Diana, consolidar a través del mestizaje y a través de la transculturación el patrimonio cultural del Caribe colombiano y de Colombia. Es más que uno de los frutos es la butifarra. La butifarra vino aquí como Génova. Los catalanes trajeron una Génova, pero el pueblo soledeño le puso el sello, le puso la pimienta, le puso la sal, le puso el toque, le puso la tripa de res, que es el que le da el sabor y el menú. Y el olorcito que de pronto es desagradable, pero ese es el que le permite conservar las carnes. Entonces la butifarra llegó a Soledad, se entronizó porque era una manera de conservar las carnes. ¿Por qué la butifarra en Soledad? La gente se pregunta. Porque la razón de ser del establecimiento de la ciudad, Soledad no fue fundada como Cartagena y Santa Marta. Nació como Barranquilla y Soledad, de tierra de nadie, y se establecieron. Y los señores... eso permitió que la ciudad se hubiera consolidado. Los catalanes trajeron la Génova, que es una manera de conservar las carnes, una conservación de carne de una tradición árabe. O sea que los árabes duraron más de 4 siglos en España y esa tradición la trajeron porque Soledad, el primer negocio que se estableció fue las porqueras de San Antonio de Padua de la Soledad.
la ciudad estaba llena de cuerpos de aguas de caños, entonces donde el cerdo era costumbre, y Cartagena demandaba carne de cerdo en canal y carne de cerdo en pie, y también Soledad producía cebo, grasa para las luminarias de las casas en las horas nocturnas, y ahí permitió de que las carnes había que conservarlas. Entonces, los catalanes trajeron la Génova, pero el soledeño, como lo dijiste tú, le puso el sello, le puso su picante, le puso el olor a moñinga, le puso el sabor a brisa marina, y por eso esa es una tradición de la transculturación entre los españoles y los que le pusieron el pueblo soledeño, que fue la cuna del mestizaje del departamento del Atlántico. No peco de atrevido. Es Fernando Ferrer, historiador, además de ser un soledeño orgulloso de su tierra, quien en este conversatorio nos va a hacer un recorrido, no solamente por la gastronomía y no solamente seguro por el tema musical, que siempre nos está acompañando, sino también por nuestras edificaciones. Dos lugares emblemáticos de Soledad, como la Iglesia San Antonio de Padua y el Museo Bolivariano. La Casa de Bolívar, así es, me hace la corrección porque hay que tener precisión, porque en la historia hay que tener precisión. Pero fíjense esto tan interesante que dice Fernando, vienen los españoles, nos dejan esta herencia, pero además, acabas de decirlo, en Soledad está la Casa de Bolívar. Si bien es cierto, los españoles nos dejaron una herencia, también Soledad sirvió de paso para que el Libertador, rumbo a su destino final en Santa Marta, dejara unas declaraciones muy importantes. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Qué pasó en esa soledad colonial, en esa soledad que hizo aportes a la conquista? ¿Qué pasó en ese 1830 cuando Bolívar pasa por Soledad? Yo me voy más atrás, Dianita. En el siglo XVIII se consolidan los Borbones en el territorio. Ellos fueron los primeros que organizaron el plan de ordenamiento territorial y crearon el corregimiento del partido de Tierra Adentro, lo que es hoy el territorio del departamento del Atlántico, que hacíamos parte de la provincia de Cartagena. Ellos establecieron las primeras autoridades, y resulta de que el primer sitio donde establecieron autoridades coloniales fue en Soledad, en el sitio de Libre de Soledad, y elevaron al sitio de Libre de Soledad a parroquia de San Antonio de Padua, que es una modalidad de ciudad. Es más, que primero fue parroquia Soledad y después fue parroquia Barranquilla. Entonces, en ese ambiente se establecieron autoridades, alcaldes, alguaciles, y como era un sitio estratégico de comercio, llegaron aquí muchos comerciantes y muchos españoles adinerados. Resulta de que si tú miras, por ejemplo, en el único sitio donde se encuentra en pie una casa colonial tipo Cartagena, no lo encuentras en Barranquilla, no lo encuentras en Sabana Larga, lo encuentras en Soledad, que todavía está vivita. Y hoy es un monumento, el verdadero nombre es Casa de Bolívar de Soledad. Y si tú miras en la parte sur de la Plaza de Soledad, una vieja casona, que es todavía más antigua, que es la casa del antiguo conde de Pestagua, porque Soledad también está muy relacionada con el conde de Pestagua, que se vivió en Soledad, que él fue uno de los primeros españoles que lograron combatir con los indios chimila que quedaban en la orilla oriental del departamento del Magdalena, y permitió la consolidación. O sea que el conde de Pestagua, don Andrés de Madariaga, permitió de que Soledad, con una petición de él, fuera elevada a parroquia de San Antonio de Padua. En ese momento de hacer elevada la parroquia era una parroquia de barro, de bareque, con techo de enea. Y resulta de que fue ese gran millonario, don Andrés de Madariaga, que comenzó a construir la tercera edificación de cal y canto, que era ladrillos quemados en Soledad. Soledad por mucho tiempo era la productora de los ladrillos de todo el mundo. Y él permitió de que se construyera la primera iglesia de cal y canto en advocación de San Antonio de Padua de Soledad. Y si tú miras, por ejemplo, el templo de San Antonio de Padua tiene 3 patrimonios. El mismo templo, que es colonial, es la iglesia más antigua que está en pie en el departamento del Atlántico. Y si tú entras a la iglesia, vas a encontrar el altar mayor estilo barroco churrurubesco. Es en madera, que en su tiempo fue construido con las minillas de oro. Eso lo regaló don Andrés de Madariaga. ¿Quién era Andrés de Madariaga? Andrés de Madariaga era un agente español
que tenía el control del tráfico fluvial del río Magdalena desde Monpós hasta Soledad. O sea que ese tipo tenía toda la plata del mundo y se dio el lujo de regalar el retablo cubierto en oro. Y detrás, resulta de que hace como unos 7 años se encontró, cuando restauraron el retablo, encontraron de que detrás del retablo había un mural que ha sido el mural sobre una pared, el más antiguo que se encuentra en el Caribe colombiano, que también ese es otro patrimonio. Y otra cosa también, por ejemplo, tú vas a encontrar, por ejemplo, de que Soledad tiene 3 cementerios. Cementerio nuevo, cementerio viejo, y la misma iglesia es un cementerio. Si tú miras las placas al pie de las paredes de la iglesia, vas a encontrar ustedes un cementerio. Entonces, Soledad cuenta, gracias al Ministerio de Cultura, a la Gobernación del Atlántico, que definitivamente ha sido la madrina de la Casa de Bolívar y el museo y el templo de la iglesia de San Antonio, que estos monumentos se encuentran en pie para que los soledeños los disfruten, porque son 2 monumentos para el mundo y para los colombianos. Soledad, de Atlántico para el mundo con todo este patrimonio, pero cuando Fernando con tanta emoción nos va haciendo este relato, insiste en que Soledad es un sitio de libres. ¿Esto qué significa? Que aquí no hubo esclavos, ni en Barranquilla, ni en Soledad, y en gran parte del departamento del Atlántico no hubo esclavos. Era un sitio de libres en donde venían los campesinos, en donde además venían los artesanos. El concepto de artesano es que yo soy libre de escoger mi oficio, y comenzaron a desarrollar una serie de actividades. Entonces fue un territorio de un gran emprendimiento. Y desde antes, muchísimo antes que se pusiera de moda la palabra emprendimiento, aquí en este territorio de libres, la forma en como nosotros fuimos creando nuestros territorios, porque también hace Fernando la claridad que es muy importante, no fuimos fundados, no fuimos liberados, no fuimos conquistados, no llegó la Santa Cruz a decir fúndese la ciudad de Soledad, o fúndese la ciudad de Barranquilla, o fúndese el territorio del Atlántico, sino que surgió de manera espontánea, surgió también una posibilidad de que la gente comenzaba a desarrollar sus oficios y sus trabajos, o sea, emprendimiento. Y con esta palabra emprendimiento me voy a donde Rubén, que Rubén lo dijo cuando arrancó. Me tocó mirar cómo la butifarra era un medio para yo poder defenderme. ¿Cómo es esa historia? Sí, yo voy con un viaje de Papayuela para Bogotá y un paro de camioneros me hizo fracasar con el viaje. ¿Qué era lo que llevabas en el Papayuela? Papayuela, llevaba papayuela. Ya se podrán imaginar ustedes en un paro qué le pasa a la papayuela, o sea, se daña toda la carga, ¿no? El paro de camioneros, el viaje se perdió. Había 9 millones de pesos ahí empleados con el valor de la papaya y el transporte. Yo cuando me acuesto a descansar en Bogotá, cuando despierto con el tema de la butifarra. No me importaba lo que me estaba pasando, sino venir a Soledad, regresar y ponerme a hacer butifarra porque yo quedé limpio. Rubén, porfa, acomodémonos un poco el micrófono para que todos nos puedan escuchar, y además decirle a todos ustedes que este conversatorio se está haciendo al aire libre con todas las medidas de bioseguridad, y por eso estamos aquí en una zona abierta conversando. Bueno, al quedar sin capital, me pensé en la butifarra, voy a hacer butifarra. Llamé a mi casa de Bogotá y les dije a ellos que yo venía a hacer butifarra. Los hijos se molestaron, yo dije, pero es que yo nunca he sido, yo no soy profesional, yo soy una persona normal, un trabajador, de manera que no se preocupe, que yo la hago y yo la vendo, porque yo en mi casa, cuando me levanté en Río Frío, yo vendía bollo de yuca, yo vendía bollo limpio, yo vendía lo que mi mamá hiciera, de manera que me le metí a la butifarra apoyado acá de los amigos vecinos míos, de Hugo, que Jesús Camargo, un primo de él, me enseñó. Empecé a vender la butifarra por la terminal de transporte. Yo empecé por el 7 de abril, pero ahí me llevaron a la terminal de transporte y yo vendía la butifarra allá. Ahí me sacaba la policía, porque los señores copropietarios no les agradaba los vendedores ambulantes. Entonces tuve un problemita ahí con uno de los agentes y me sacaron. No fui más nunca por ahí porque me sacaron de por vida, según ellos, pues. Entonces fui ante un muchacho de La Rosa que me hicieron avisito publicitario y le puso butifarra Monza la Cuchicuchi. El día que fui a poner el avisito, cuando venía bajando, llegó el primer carro. ¿Hay butifarra? Sí hay, porque yo no vendía butifarra en mi casa, yo la vendía allá afuera. ¿Hay butifarra? Sí hay. El primer carro que llevó, se llevó la butifarra que yo vendía todo el día allá en la terminal de transporte.
y ahí empezó Butifarra Monza. Entonces le inventé la fachada de ella porque en Soledad nosotros hacíamos la butifarra y la picábamos, la echábamos en una bolsita y mandábamos al cliente con su... Entonces yo le inventé una bandejita de icopor donde se veía elegantica y ahí empezó ella a despegar. Hoy en día, ¿para qué? Hoy no estoy empacando en icopor, estoy empacando en caja de cartón muy bien parecida. ¿Me puede hacer el favor, maestra? Ayúdeme con la caja de cartón. A ver, vamos a buscar una de las cajas de cartón Este, que Monza ha más, traído para con una decir mejor que presentación. somos, Con una mejor presentación, claro. que tiene mejor presentación. Ahora viene ahora, como estamos en vivo, ahora va a venir esa presentación. Y bueno, también es siendo amigables con el medio ambiente. A ver, ahí ya le Sí, van a esa es pasar. la idea, esa es la idea. Ahí ya le van a pasar, muy bien, ya le pasaron. Esto pasa. Este es nuestro patrimonio, un patrimonio que está vivo, un patrimonio que se siente. Este es el antes de empaque que yo le puse después de que dejé de despacharlo en bolsitas del lunes. Este es el ahora. Este es el hoy. Butifarra Monza. Miren, ustedes se están perdiendo de este olor característico de la butifarra. Claro que aquí ya comienza a hacer hambre. Esas son las Ahí butifarras están con sin bollo de piel, yuca. lista para comer. Con su respectivo bollo y su respectivo... Ya llegó el olor. De manera que con este trabajo, con este empaque, nuevo empaque, nos sentimos muy contentos porque la situación para qué nos está colaborando mucho. A pesar de la pandemia, todo el pueblo, para qué, bastante demanda que ha tenido, cosa que nos agrada. Por eso cuando a mí me entrevista el señor periodista, me dice que cómo veo yo la situación de la butifarra, dice, bueno, con lo que respecta a la mía, la veo muy bien posesionada, va para arriba, va creciendo. De ahí que Butifarra Monza tiene un salón especial para que usted vaya a comer butifarra con su familia, con sus hijos, con su novia, con sus amigos. Un salón especial. Hay 2 televisores, hay 2 aires, buenas mesas, buenos pisos, buena higiene, todo está para que usted deguste y coma a gusto una buena butifarra. Para degustar una buena butifarra. Bueno, ahí estamos escuchando que en estos momentos se está haciendo también un montaje artístico acá en el Museo del Atlántico. Porque, como les digo, esto es un patrimonio vivo, hay acción permanente, hay trabajo permanente. Y Monza dijo una palabra que nos tiene a todos viviendo de una manera muy especial y es la pandemia. Armando, ¿cuántos años el Festival del Merecumbé y cómo superamos el no poder tener a la gente en la plaza para disfrutar el Festival del Merecumbé? Y hablemos de Pacho Galán. Bueno, Diana, el Festival Nacional del Merecumbé es su 10ª versión que se va a realizar. Nosotros, a partir del momento que asumimos el Festival Nacional del Merecumbé, pensamos que este tenía que apuntar a los niños, apuntar a los jóvenes, porque creemos que es allí donde está la clave para que el Merecumbé no se pierda. Nosotros, en el desarrollo del Festival Nacional del Merecumbé, nos vamos a los colegios, nos vamos a las escuelas y hacemos unos talleres pedagógicos donde le mostramos a los jóvenes qué fue lo que hizo Pacho Galán, cómo lo hizo, para qué lo hizo y qué tanto trascendió. De esta manera, nosotros trabajamos para que este legado permanezca, se preserve, se conserve y pues obviamente es rendirle permanentemente homenaje al maestro Pacho Galán. Ahí yo quisiera interrumpir y es que así es como se mantiene vivo el patrimonio, heredado en un ejercicio de reconocimiento. Mi abuelita, aprender del nieto de la abuelita, un ejercicio de emprendimiento, una memoria viva como la de Fernando Ferrer que nos relata la historia, pero también, como lo está diciendo Armando, con procesos pedagógicos en donde no podemos olvidar a las nuevas generaciones. Así es, y nosotros apuntamos a eso, que las nuevas generaciones conozcan, que los niños de Soledad, cuando estén en sus actividades del colegio, sus actividades cívicas, que se suena el himno, sepan que ese himno tiene una melodía del maestro Pacho Galán y una letra del poeta Orozco. Así que nosotros apuntamos a eso. Pacho Galán le entregó
al mundo un patrimonio tanto musical como dancístico, porque el maestro Pacho Galán, aparte que creó la célula rítmica del merecumbé, también dijo y dejó plasmado cómo se baila el merecumbé. ¿Cómo se baila? El merecumbé se baila con un paso adelante, un paso atrás, un paso a la derecha, un paso a la izquierda. Y en el último paso el maestro Pacho Galán le deja abierto a la imaginación lo que puede hacer el danzante o el bailador. Por eso, vemos muchas escuelas que bailan el merecumbé, pero le agregan algunas cosas diferentes y eso es válido, porque eso es innovación, es proyección y eso pues permite que el merecumbé se mantenga. En la música, aunque es válido algunas adaptaciones, el merecumbé como patrimonio debe conservar siempre su célula rítmica, que es una célula que tiene teoría, que tiene matemática, que el maestro Pacho Galán la dejó plasmada de tal forma que dejó una ruta musical para que la puedan interpretar los músicos en Barranquilla y en el mundo. Bueno, aquí está hablando alguien que cuida el patrimonio del maestro Pacho Galán, que nos hace valorar todo ese legado que nos dejó. Pero yo quiero que hable el nieto, yo quiero que me cuentes cómo era el maestro Pacho. Era un abuelo juguetón, era un abuelo parrandero, era un abuelo que hacía chascarrillos. ¿Cómo era el maestro Pacho Galán? Bueno, fíjate, Diana, que nosotros de niños no entendíamos el paso de esa gran cantidad de artistas por la casa. Llegaban artistas, habían partituras, habían tambores, habían trompetas, y uno de niño lo que era que pateaba bola y todo eso, pero nosotros siempre esperábamos, cuando mi abuelo viajaba con la orquesta, esperábamos su regreso porque algo traía. Entonces estábamos pendientes del juguete, del zapato, de algo que nos traía el maestro, mi abuelo, y eso pues para nosotros era contar. Cuando se iba de gira por mucho tiempo era muy triste porque eran meses y bueno, ¿y cuándo van a llegar? ¿Y cuándo van a llegar? ¿Y cuándo? Y nosotros nos desesperábamos. Finalmente llegaba siempre estilo Papá Noel con las maletas llenas para nosotros. Nosotros vivimos experiencias importantes con él. Él era una persona muy callada, era bastante silencioso, pero era muy cariñoso. Con nosotros siempre él fue un señor, siempre fue, nos mimaba, nos quería, nos decía que nosotros, no importaba lo que fuéramos, pero teníamos que ser algo en la vida. Y eso pues nos dio una ruta para poder estudiar, para poder prepararnos, para poder no quedarnos solamente en lo que se aprende de manera empírica, sino ir más allá. Y esto se lo debo a mi abuelo, se lo debo a mi padre, a mi madre, que también fue cantante de la orquesta, mi madre caleña, que vive en la ciudad de Nueva York hace 50 años, pero que también aportó su talento y su conocimiento a todo esto que fue la orquesta del maestro Pacho Galán. Así que nuestra niñez con el maestro fue maravillosa, fue una niñez muy hermosa, y a la vez pues cuando él fue enfermando pues fue muy triste ver cómo mi abuelo perdía capacidades en cuanto a que él empezó a olvidar, y eso nos daba mucha tristeza porque recuerdo que nosotros cogíamos la radiola y le colocábamos el tema de Ay Cosita Linda y le preguntábamos, maestro, ¿ese tema de quién es? Y él se quedaba pensando y nos miraba, y eso nos daba tristeza porque ya era una muestra de que mi abuelo estaba perdiendo su memoria. Luego dábamos la vuelta y volvíamos nuevamente y le volvíamos a poner el tema y él decía, eche, ¿de quién más? Mío, ese tema es mío. Cosita y lo tarareaba y lo cantaba. Entonces, mi abuelo tenía unas pérdidas de lucidez ahí y eso pues fue muy triste para nosotros en ese momento, pero igual los grandes recuerdos de un padre trabajador, de un hombre incansable, de un hombre que llegaba de una presentación a las 3, 4 de la mañana y se sentaba a escribir música, un hombre que no tenía horario, no tenía tiempo, era una persona que constantemente estaba produciendo muchísima música. ¿Cuántas composiciones del maestro Pacho? El maestro tiene aproximadamente más de 400 composiciones, tiene más de 2.000 grabaciones, 89 producciones de LP o acetatos. Si tú sumas, por ejemplo, cada producción de ese entonces eran entre 10 y 12 discos y multiplicas eso por 89, te das cuenta la cantidad de música que el maestro grabó. Era toda una vida en el estudio grabando. ¿Cuál es tu instrumento favorito? La trompeta. La trompeta. ¿Cuántos nietos, Isabela? Isabel, ¿cuántos nietos tuvo?
23 nietos. 23 nietos. ¿Y los 23 nietos todos han aprendido a hacer butifarra? No, ¿O Hugo? solamente mi persona, que conviví con ella, nací en ese terruño, nací en ese hogar tan maravilloso que ella nos dejó. Yo era su nieto preferido y a la vez era su ahijado. Entonces yo andaba con mi abuelita desde niño al mercado, la acompañaba a todas partes. Y ese amor incondicional de mi abuelita se me quedó para toda la vida. Y ninguno de mis familiares, ninguno de los demás nietos, nadie aprendió ese arte tan maravilloso que dejó, y que le doy gracias a Dios que se lo dejó primero mi mamá, después mi mamá me lo dejó a mí y yo se lo estoy dejando a mis hijos para que este legado perdure por una eternidad. Y gracias a Isabel II Alvarino, que fue una mujer guerrera, una mujer de mucho temple, que ella amaba esa culinaria. Ella tuvo una fonda donde vendía mondongo, pastel, arroz de lisa, bistec, butifarra, arepa sencilla, el buñuelo, la caribañola, el arroz con lisa, el mondongo. Y en esa fonda nos crió a sus nietos, a sus hijos, que fueron 7 hijos. Y mi mamá, que era su brazo derecho, siempre me inculcó el amor por esa culinaria para que siguiera viva. Entonces, yo, como su nieto preferido, siempre estuve con ella hasta sus últimos días, hasta el último día en que ella falleció, a cargo mío, que yo la alimentaba y le di todo el amor que ella me dio a mí, yo se lo retribuí con ese amor tan fraternal, con ese amor de madre, con ese amor que un hijo debe siempre darle a la que lo crió, a la que lo engendró, a la que le dio vida, para que esa vida perdure y ese legado se mantenga siempre vivo para una eternidad. Hugo, y se mantiene. Y Hugo también me tiene a mí conmovida con las lágrimas. Fernando, ¿qué tiene que saber la gente de Soledad? De que es una cantera de la cultura de la ciudad. Armando por poco me dejó sin discurso. Soledad todavía sigue siendo un filón de la música del Atlántico, del Caribe y de Colombia. Si tú miras, por ejemplo, uno que me toca a mí revisar los anaqueles, lo que es en la década, las 2 primeras décadas del siglo XX, nació José Miguel Cuesta, que fue el primer colombiano y el primer soledeño que tocó música de acordeón y que llevó la música de acordeón a la ciudad de Bogotá. Él firmó Me voy pa' Cataca con José María Peñaranda, y ese hombre todavía no le hemos dado el valor. Fue el primer músico que se montaba en los barcos de vapor cuando la gente para Bogotá tenía que durar 3 días en esas embarcaciones, y él animaba a la gente. El maestro Pacho musicalmente le dio la construcción, la modernidad y la partitura musical de los ritmos colombianos en el Caribe colombiano y del mundo. Por ejemplo, ese legado, por ejemplo, Pacho Galán ha sido el único latinoamericano que ha inventado música para el mundo, el único para el mundo. Merecumbé, si ustedes miran, hace parte de las partituras de las grandes sinfónicas del mundo. Yo hace como unos 30 años, yo no soy tan viejo, pero hace unos 30 años, en el Auditorio Simón Bolívar de la Universidad Central de Caracas, como llegó una delegación colombiana, el asunto fue que incluyeron una partitura, el Merecumbé de Pacho Galán, hermoso. Si ustedes miran, por ejemplo, el Porro Atlántico, hermoso el Porro Atlántico. Efraín Mejía, usted sabe muy bien, a mí se me olvidó, donde se cocinó la cumbia en el departamento del Atlántico fue en Soledad. Soledad es una de las madres de la cumbia, compitiendo con Cartagena, con Ciénaga, con Plato y con el Banco. Y si ustedes miran, la cumbia soledeña tiene su toquecito aparte. La cumbia soledeña tiene su marca. Por ejemplo, el maestro Pacho Galán, desde el punto de vista, yo no sé mucho de música, de las partituras musicales, acopió
ese aporte de la cumbia soledeña, una cumbia que nació fruto del mestizaje. Usted sabe de que Soledad tenía al lado los indios malambos, tenían los negros libertos y los españoles, porque Soledad fue un sitio español donde ahí se cocinó la verdadera cumbia. Tenemos a un Efraín Mejía, que fue el primer colombiano que llevó música instrumental de cumbia con Sonia Osorio a Nueva York, a París, a Rusia llevó cumbia, a Unión Soviética llevó la cumbia. Entonces, Soledad sigue pariendo. Por ejemplo, tenemos a Alcia Costa, nuestro baladista, nuestro bolerista que todavía vive en Soledad porque Alcia Costa nunca se ha mudado y sigue siendo un patrimonio. Su hijo Checo Acosta, Checo Acosta se le valida porque logró mejorar el formato musical de la cumbia y del quemapalé para llegar a la juventud. Resulta de que ahora la juventud nada más, tú vas a una fiesta, checumbia o quemapalé y entonces ustedes consiguen ahí. Entonces Soledad definitivamente se le conoce por su música, la décima. Soledad es tierra, Soledad es tierra de décima. Es más, te invito, la Academia de Historia estamos preparando el adiós del primer centenario de la muerte de Gabriel Escorcia Gravini. Gabriel Escorcia Gravini compuso La Gran Miseria Humana y es una poesía idílica, es una poesía de gran contenido satírico. Si ustedes miran, por ejemplo, yo ayer asistí a una reunión sobre seguridad, yo dije, vamos a evocar uno de los párrafos de La Gran Miseria Humana cuando el poeta decía, yo visito al cementerio, vengo al cementerio y no le tengo miedo a los muertos sino a los vivos. Ahora con tanta violencia uno se siente más seguro en el cementerio. Entonces la décima, que es patrimonio cultural del Atlántico, se cocinó mucho en Soledad. Por ejemplo, tenemos a Jorge Garizábal, al maestro Segura, y si tú miras allá, los niños cómo elaboran las décimas, y la décima sigue siendo definitivamente un patrimonio. Cuando Simón Bolívar llegó un 4 de octubre de 1830, tuberculoso, enfermo, maltratado, nadie lo quería, pero encontró que Soledad sí lo quiso. Vivió en la casa de don Pedro Juan Bisbal. ¿Quién fue don Pedro Juan Bisbal? El único criollo nacido en el partido de Tierra Adentro de Soledad. Soledad parió un criollo, un hijo de Isla de Mallorca, su papá era de hijo de Mallorca, y Bolívar le dieron la habitación de la esquina nororiental de la casa de Bolívar. Y resulta de que él escuchaba, en la parte norte de esa casa quedaba Cachimbero. Ojo, Cachimbero no es la cosa zona roja como lo han dañado, sino era Cachimbero. Y ahí escuchaban música de merengue, música de pitos. Los cachimberanos utilizaban los pitos. Y en el sur, él escuchaba el rumor de cumbia. ¿Por qué Soledad es cantera de música? Porque en la época de la conquista, la independencia del Caribe colombiano, que fue después del 7 de agosto, Soledad fue sede de la base militar para preparar los ejércitos para liberar Ciénaga, Santa Marta, Riohacha, la misma Cartagena. Y los militares utilizan los pitos, los militares utilizan las trompetas, entonces eso le quedó a Soledad, esa música de pito, esa música de trompeta. Y con el aporte que nos dieron los indios y los negros, entonces con los pitos y con la cumbia se fortaleció el porro. Yo le decía a Armando que cuánto daría yo que en Soledad se hiciera un festival de porro. Hay mucha gente, no, Fernando, ¿acaso Soledad fue? Y yo, no, si Soledad hizo parte de la sabana grande de Bolívar, Soledad fue Bolívar y Soledad era de porros. Por ejemplo, a mí me cuentan que los porros en Soledad hacían parrandas de porro. Los matrimonios, Pacho Galán iba a animar los matrimonios, porque Pacho Galán en su momento iba a animar los matrimonios. Yo siempre, a la hija mía le gusta mucho la música, y cuando estaba en su vientre y esa mujer se movía, yo le ponía el danzón Carmen, un danzón hermoso que interpreta Pacho Galán, que tú sientes y escuchas a Carmen, a ti se te estremece y sientes que el Caribe hay que revivirlo. Entonces a Soledad se le conoce por su música, por su danza, por su cumbia, por su décima y por su gente buena. Soledad sigue siendo una gente buena, de brazos abiertos, y por eso es, como le decía Rafael Lola Forí, sigue siendo la ciudad anfitriona del Atlántico y de Colombia y del mundo.
de gente buena como Rubén, como Armando, como Hugo, como Fernando, de gente buena como Isabel, como Pacho, de gente buena que nos ha dejado su legado. Esto es patrimonio. Este es el legado de Soledad para el Atlántico y de Atlántico para el mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este conversatorio. Pudiésemos quedarnos aquí largas horas hablando de Soledad, emocionándonos con los recuerdos de quienes nos antecedieron, emocionándonos con la historia. Esto es patrimonio. Es patrimonio cuando lo que somos nos representa. Es patrimonio cuando lo que somos marca nuestra identidad. Es patrimonio cuando lo que somos nos emociona. Este es el patrimonio vivo de Soledad y de Atlántico para el mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos en estos conversatorios, en donde estamos aquí con ustedes para compartir nuestras historias, para compartir lo que somos, para compartir nuestros saberes, para compartir nuestros sabores, para descubrir qué hay en cada uno de los territorios de este Atlántico grande, de este Atlántico que se vive, de este Atlántico que no se detiene, de este Atlántico que es un Atlántico con vida. Este es un proyecto en donde estamos aliados con RTBC, Medios Públicos de Colombia, con el Ministerio de las Telecomunicaciones, con la Gobernación del Atlántico y la Universidad Autónoma del Caribe. Pero lo más importante, con la gente maravillosa del Atlántico. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, doctora. Gracias. Muchísimas gracias por esta invitación que nos hicieron como representantes de la gastronomía y de la música y de la cultura de nuestro municipio de Soledad. Estos son los espacios que nosotros queremos que se sigan dando para engrandecer al Departamento del Atlántico y a los municipios como Soledad, que son un ejemplo para el mundo, para las nuevas generaciones, para que hereden lo más hermoso que tenemos, que es nuestra cultura. Muchísimas gracias por la invitación, que Dios los siga bendiciendo y que estos espacios se sigan dando. Muchas gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias.